filosóficas, como es alemana, Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Todas identifican un movimiento cultural, una forma de ver el mundo con elementos filosóficos evidentes, pero superado en el campo estrictamente filosófico. La escuela alemana surge a finales del siglo XVIII y empieza en el siglo XIX por los filósofos Herbart y su pedagogía científica y mecanista. La segunda línea es por los filósofos Dilthey, Spranger, Knorr y Fine, entre los más representativos sobre la teoría de la filosofía e histórica. La filosofía de la educación empieza a tener relevancia en Gran Bretaña en la década de los 60 y 70. En 1963, Friedrich Peter asume el cargo de la cátedra de la filosofía de la educación en la Universidad de Londres. Para Peter, la educación es algo que vale la pena. Hablando lógicamente, un padre mete a su hijo a estudiar para que desarrolle habilidades tanto cognitivas como motoras. Se basa en que las personas deben desarrollar habilidades concretas enfocadas en un solo conocimiento. En sí, para explicar más sobre la filosofía de la escuela inglesa, vamos a dar un breve ejemplo. Después de que las personas adquieren la parte cognitiva, es decir, el conocimiento, se lo tienen que llevar a la práctica. Por eso esta filosofía se encarga de desarrollar destrezas físicas. Es decir, que una persona en una empresa, después de adquirir la parte cognitiva, se va a la parte física, adquirir mayor rapidez, mayor motricidad en realizar su labor. Esta escuela tiene sus orígenes a partir del siglo XIX, bajo la influencia de la Ilustración, que dio relieve particular a la educación pública, en la que se señala que los propósitos de la sociedad eran, primeramente, el tratamiento filosófico de los problemas de la educación; segundo, el cultivo de relaciones entre filosofía general y filosofía de la educación; y tercero, la extensión de la enseñanza de la filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una rama que aplica ciertos principios generales de algunas corrientes filosóficas, como es el pragmatismo, el idealismo, la escolástica y el existencialismo. Hacer filosofía de la educación consistía en aplicar métodos filosóficos analíticos al lenguaje y a la lógica del discurso educacional. Al respecto de Eje-Quene, en 1997, habla de un periodo postanalítico generado por la relectura de Nietzsche. La línea analítica ha sido dominante en los años 60 y 70, pero que aún en la actualidad tiene una fuerte presencia. Pero desde los años 80 se ha roto su poder monopólico por la irrupción de varias posiciones filosóficas, teóricas crítico-social, como es la escuela de Frankfurt, según Habermas, y posmodernas, como es el feminismo y el conceptualismo. La crítica común que estas posiciones hacen a los analíticos es su aparente neutralidad y objetividad, que ocultarían juicios de valor y la aplicación de un método ligado a una cosmovisión moderna, occidental, racionalista. En definitiva, ligado a una forma cultural que a través de los criterios de racionalidad operaría una exclusión de los diferentes y un aislamiento. El concepto de la ciencia de la educación pertenece, como se refiere a esta la epistemología positivista, y Durkheim rechaza específicamente el término pedagogía por su compromiso con la filosofía para intentar convertir la reflexión sobre la educación en una ciencia positiva de hecho, que trata sobre el sistema y los métodos que permiten responder a los cambios que reclama la coyuntura social. Se trata de adquirir o sustituir la pedagogía, que trata sobre el sistema de los métodos que permiten responder a los cambios que reclama la coyuntura social. Se trata de sustituir la pedagogía por el estudio objetivo de la sociedad concreta espera de la escuela, de elaborar una ciencia de la educación que no podrá ser para Durkheim más de la sociología de la educación. Esta ciencia se presentará como una teoría práctica, es decir, como una reflexión ordenada de la acción. El mismo Husserl, comentaba el texto, señala que la pedagogía quedaba como una sierva de la filosofía que le daba los fines y de la psicología que le daban los medios. De ese modo moriría para poder renacer como ciencia, como su nombre lo indica, ciencia de la educación. La pedagogía deviene ciencia porque ella se disuelve en saber psicológico aplicado, es decir, que la pedagogía, al separarse de la filosofía, se convierte en un saber aplicado, en la aplicación de una teoría científica proveniente de la psicología o de la sociología, tal como Durkheim lo
Propinia a principios del siglo al definir a la pedagogía como teoría práctica. Esto se da en 1962, que Durkheim define su propia teoría.